Así que vamos a ver qué ocurre el momento que alimento con negativo y positivo por este extremo. Este es el primer video de una serie que voy a realizar acerca de los alternadores automotrices. En este en particular vamos a abordar lo relacionado al funcionamiento del mismo. En los próximos, que en el momento que estén listos los van a poder encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de aquí, vamos a abordar los procedimientos para las reparaciones y también las pruebas que se deben realizar para determinar que el alternador se encuentra en óptimo funcionamiento. El alternador es una máquina capaz de generar energía eléctrica a partir de energía mecánica proporcionada por el motor de combustión interna mediante mecanismos de arrastre como lo son las bandas. La función del alternador es la de generar la corriente eléctrica necesaria para recargar el voltaje de la batería, así como también proveer toda la energía eléctrica que el vehículo necesita mientras está prendido. La corriente producida por esta máquina es corriente alterna, de ahí que recibe el nombre de alternador. Pero como sabemos, los vehículos trabajan con corriente continua, por lo tanto la corriente que produce el alternador debe someterse a un proceso de transformación llamado rectificación. Además, el voltaje y la intensidad producida depende de la velocidad a la que gire este rotor, por lo cual también se requiere un proceso de regulación para mantener el voltaje constante y aumentar o disminuir el amperaje de acuerdo a las exigencias del vehículo. El principio de generación que usa el alternador es la inducción electromagnética, que nos dice que si un conductor corta un flujo magnético se genera una fuerza electromotriz, que es un voltaje de inducción. Para ejemplificar esto, aquí tengo alambre esmaltado o enamelado, que lo voy a utilizar para hacer una bobina. Voy a enrollar simplemente este alambre en el destornillador y posteriormente voy a excitar esta bobina con un imán de neodimio y vamos a colocar el multímetro en la escala de nanoamperios para ver si efectivamente se produce esa corriente. Así que en este momento ya tenemos envuelto el alambre en el destornillador. Lo que me resta es quitar el esmalte de las puntas de la bobina y colocar el multímetro. Así que una vez colocadas las puntas del multímetro en las puntas de la bobina, voy a mover este imán cerca de la bobina y vamos a esperar que el multímetro nos marque una medida bastante baja de nanoamperios. Así que lo vamos a hacer en este momento. Y como se puede ver, estamos viendo lecturas en nanoamperios. Así es como estamos produciendo una corriente bastante ínfima. Esta generación se la puede hacer tanto con imanes permanentes como con electroimanes. En el caso del alternador lo que utiliza es un electroimán. Pero ¿cómo se produce un electroimán? La teoría nos indica que si hacemos fluir una corriente eléctrica en un conductor que se encuentra envuelto y aislado sobre un metal ferromagnético, este metal se magnetizará. Así que voy a aprovechar que realicé este embobinado sobre un destornillador que está fabricado de aleaciones de hierro y voy a ejemplificar aquí el principio de magnetización que utiliza el rotor del alternador para magnetizarse. Así que en este momento tengo las puntas de una fuente de 12 voltios conectada a los extremos de la bobina que está en este destornillador. Así que el momento que yo active la fuente, lo que va a pasar es que la corriente va a comenzar a fluir en la bobina y va a magnetizar al destornillador al ser de hierro. También coloqué alrededor del destornillador unos clips para que se pueda ver si efectivamente se encuentra magnetizado el destornillador. Así que voy a activarlo en este momento y veamos lo que sucede. Como se pudo observar, exactamente en el momento que activé la fuente, los clips fueron atraídos hacia el destornillador. Y como podemos ver, tenemos formado un campo magnético. En el alternador, como le mencioné, el electroimán viene a ser su rotor, que está conformado, como podemos ver en la imagen que se encuentra aquí, por dos masas polares, que vendría a ser esta de aquí y esta de abajo. El eje, tanto el eje como las masas polares están construidas de hierro para poder ser magnetizadas. En medio de estos componentes de hierro se encuentra una bobina que tiene sus puntas unidas a los anillos rozantes, que vendrían a ser este y este. En el caso de este otro rotor viene a ser este anillo y este anillo.
Como se puede observar, aquí tenemos la punta de la bobina que sube, ingresa por aquí y llega hasta los anillos rozantes. El momento que llega corriente positiva y negativa a los anillos rozantes, la corriente comienza a fluir a través de la bobina. En ese momento las moléculas de hierro se alinean, como lo podemos ver en la imagen que se encuentra aquí. Normalmente las moléculas del hierro se encuentran desordenadas, como lo podemos ver acá, pero el momento que circula corriente por la bobina, todas las moléculas se alinean de esta forma, lo que nos daría en un elemento de hierro un polo norte y un polo sur, lo que querría decir que toda esta masa polar con todas estas terminaciones en forma de uña vendrían a ser un polo, por ejemplo el polo norte, todas estas, norte, 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 todas. Y por este otro lado toda esta masa polar vendría a convertirse en otro polo, todos ellos. Así que tendríamos intercalado polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. De tal manera que las líneas de campo magnético van a formar una semicircunferencia en la parte de aquí. Van a ir de este lado a este lado, como podemos ver en la imagen que les dejo aquí. Así que para poder corroborar esto, en este momento yo he colocado algunos clips cerca de este rotor. Y tengo en mis manos las puntas de una fuente de 12 voltios. Así que lo que voy a hacer en este momento es colocar corriente positiva y negativa en los anillos rotantes. En ese momento la corriente debería fluir por la bobina, magnetizando las masas polares. Así que vamos a ver qué ocurre el momento que alimento con negativo y positivo por este extremo. Y de esta manera es como se magnetiza el rotor de un alternador. Y como se puede observar, bueno, en ese momento ya quitamos la corriente y el hierro permanece todavía un tiempo más con un magnetismo un tanto débil. Pero como podemos observar, los clips han tratado de unirse en un extremo de una masa polar con la otra, porque en ese lugar es donde se forman las líneas de campo magnético. Como el rotor es el imán para la generación de la inducción electromagnética, este elemento de acá, conocido como estator, viene a ser las bobinas inducidas. Por eso se les conoce también a estos dos componentes como inductor e inducido. El estator está constituido de 3 bobinas o fases, las mismas que pueden estar conectadas entre sí de dos maneras, en triángulo o estrella. En triángulo como la figura que tenemos aquí, y en estrella como la figura que tenemos acá. Estos dos embobinados tienen características diferentes, en lo cual no me voy a meter en esa explicación. Nada más que fijémonos que el embobinado en estrella tiene un punto común de sus fases llamado punto neutro. Este punto neutro en algunas ocasiones es utilizado y en otras no. Ya les voy a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Así que por ejemplo aquí tenemos 3 bobinas o fases, las mismas que se ubican en un núcleo, y luego son unidas para darles la configuración de triángulo o estrella. Así que normalmente aquí vamos a encontrar, cuando es un bobinado en forma de triángulo, 3 salidas, y cuando es un bobinado en forma de estrella vamos a encontrar 3 salidas en el caso de que no se esté utilizando el punto neutro, y 4 salidas en el caso de que se esté utilizando el punto neutro. Lo que se requiere en este punto de la generación eléctrica es rectificar la corriente alterna a corriente continua, para lo cual se utiliza un puente de diodos. Y aquí un paréntesis para explicarles que un diodo es un elemento electrónico que permite el paso de corriente en una sola dirección. Se representa de esta manera. El lado que tiene la forma de un triángulo es el ánodo o el positivo, y el lado que tiene esta franja es el cátodo o negativo. Así que cuando las líneas magnéticas del rotor son cortadas por el alambre del estator mientras el rotor da vueltas, se produce corriente alterna en las fases. Así que lo que vamos a tener en un determinado momento es positivo en un lado y negativo en el otro lado de la fase, y se va a ir intercalando porque es corriente alterna. Lo que necesitaríamos en este punto de la generación eléctrica es rectificar la corriente de alterna a corriente continua. Para realizar esta rectificación se requiere un puente de diodos como este. Así que un puente de diodos en el alternador tiene esta configuración de 6 diodos cuando es un embobinado en triángulo o estrella sin conexión de punto neutro, y de 8 diodos cuando es un embobinado en forma de estrella y tiene conexión de punto neutro. En este lado de acá tengo representado el estator, así que en un determinado momento, cuando este lado de la fase es positivo y este otro es negativo, la corriente se dirige hasta los diodos y la corriente positiva solo tiene entrada por el ánodo, así que va a circular en esta dirección y tendremos positivo en la parte de aquí. De igual manera la corriente negativa solo puede circular por cátodo, así que se va a ir por esta dirección y tendremos este lado negativo.
Cuando la polaridad se invierte y tenemos en cambio negativo acá y positivo acá, de igual manera el positivo solo va a encontrar camino por el ánodo, porque por el otro lado está bloqueado, y tenemos en este lado positivo, y el negativo va a encontrar solo su camino por cátodo, y este lado vamos a tener negativo. De esta manera vamos a tener siempre positivo de este lado y negativo de este lado, y así es como se transforma la corriente de alterna a continua mediante un puente de diodos. En este estator tenemos una configuración de sus bobinas en triángulo y tenemos 3 salidas de las fases, las mismas que están conectadas a 6 diodos, que se los puede observar desde esta perspectiva: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diodos. Para mantener el flujo de esta corriente constante se adiciona un elemento más llamado el regulador de voltaje, el mismo que es el encargado de mantener magnetizado más o menos tiempo el rotor y así aumentar o disminuir la producción de corriente. Esto lo hace el regulador de voltaje al controlar la llegada del positivo o negativo del rotor. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de un regulador y acá tenemos la representación de un rotor. Si las cargas eléctricas en un vehículo son altas, el regulador de voltaje prácticamente va a mantener al rotor magnetizado siempre para poder cubrir esta demanda de consumo eléctrico. Pero si las cargas son bajas y si el regulador controla el negativo del rotor, enviará tan solo pulsos de tierra al rotor, pulsos más o menos como estos. Esto lo hace para que el rotor se magnetice de rato en rato y así disminuir la cantidad de corriente generada. Para finalizar con el funcionamiento del alternador, voy a explicar todo su circuito en conjunto. Cuando nosotros ponemos el switch de encendido en la posición de ON, observamos que en el tablero se enciende la luz de la batería. Esto se da ya que la corriente positiva pasó por el foco y encontró tierra a través del embobinado del rotor, quedando de esta manera magnetizado débilmente el rotor, ya que la corriente se encuentra pasando por una resistencia, lo cual disminuye la cantidad de corriente que fluye hacia el rotor. Pero el momento que prendemos el motor, el estator genera su propia corriente, y en la placa portadiodos se ubican 3 pequeños diodos, que son estos, llamados diodos de excitación, por los cuales directamente desde las fases comienza a circular la corriente positiva que necesita el rotor. Así que el momento que ya no existe una diferencia de potenciales entre este punto y este punto de acá, la luz en el tablero se apaga, ya que tendríamos positivo de este lado y positivo también de este otro lado. Y en la placa de diodos es bastante sencillo reconocer estos diodos, ya que son unos pequeños, siempre suelen ser 3. Aquí tenemos 1, 2 y 3 diodos de excitación, los mismos que están conectados a cada una de las fases. Hasta aquí el primer video de esta serie. En los próximos videos voy a abordar las temáticas acerca de las comprobaciones que se tienen que realizar con el alternador montado en el vehículo para determinar su óptimo funcionamiento, y también las pruebas que se realizan cuando el alternador ya está desarmado para ver qué componente es el defectuoso y cómo realizar el respectivo reemplazo de los componentes dañados. Si les pareció útil el contenido de este video, les invito a que lo puedan compartir en sus redes sociales. También en la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón de suscripción para que puedan saber de inmediato cuando subo el próximo video, y me pueden dejar sus comentarios que con gusto los responderé. Hasta el próximo video.